Que el Señor les bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Estamos en una nueva emisión en torno a interceder por la familia. Sin duda alguna, estimados amigos y hermanos, estamos viviendo situaciones realmente difíciles. Hay tanto hoy en el ambiente de incertidumbre. No sabemos en la realidad qué es lo que va a pasar. Tenemos ideas de que esto se va a volver a la normalidad, a como estábamos antes, pero aún no lo sabemos. Poco a poco las cosas se están poniendo en su lugar, pero la realidad es que así como esta situación vino, pueden venir otras en el futuro. Y debemos de estar preparados. ¿Dónde está la diferencia en caer en la desesperación o mantener la paz? Todo esto radica en nuestra relación con Dios, nuestra confianza con el Señor. Podemos estar en la iglesia por mucho tiempo, podemos haber oído sermones, podemos haber cantado en la iglesia, pero hasta que no hemos sido probados, no nos damos cuenta qué tan firmes son nuestras convicciones. Por ejemplo, la característica del rey David. David era un muchacho y de hecho, por las características de la escritura, David tenía dos hermanas, Sarbia y Abigail, que no eran hermanas de sus hermanos. De hecho, cuando el profeta vino para ungir a uno de los hijos de Isaí, nos damos cuenta que el papá ni siquiera lo tomó en cuenta. Puso a sus otros hijos adelante, pero David no estaba entre ellos. Esto es algo completamente extraño. ¿Por qué? Porque si un profeta venía a ungir a uno de nuestros hijos, era algo solemne, algo impresionante. Solo el hecho de la visita de un profeta era algo muy, muy valioso. Pero el papá de David ni siquiera lo tomó en cuenta. Después de que él le presenta sus hijos de su matrimonio, ninguno de ellos califica para que Dios le dice, no mires a ellos, no mires a ellos, no mires su parecer. Y Dios lo guía, dice, no es ninguno de ellos. Entonces el papá le pregunta el profeta Samuel al papá, ¿estos son todos tus hijos? Y él se queda asombrado y dice, bueno, no, hay uno todavía por ahí que está cuidando las ovejas. Y usted sabe que los hermanos no querían a David. Y usted al leer Crónicas se da cuenta que David tiene otras hermanas que no son las hermanas que tenían allá. Aparte de eso, cuando usted lee el Salmo 51, usted se da cuenta de que dice, en pecado me concibió mi madre. Hay muchas cosas que nos dejan pensar acerca de cómo David nació. Sin embargo, Dios lo elige, lo unge, le pone una presencia divina en la vida de David, pero no fue inmediato. Él tuvo que ser preparado a través de una serie de situaciones para llegar, por ejemplo, hasta donde el Goliat que venció, después llegó al palacio y aún en el palacio tuvo que lidiar con el líder de ese momento, que era Saúl, que lo quiso matar. En esa escapada, en esa huida que duró 7 años, David está realmente desesperado. Esto no duró unas semanas o meses de angustia, esto duró 7 años. Cuando un rey quería matar a alguien, era capaz de poner todo su ejército. Era un hombre energúmeno, estaba totalmente lleno de mucha ira y de venganza. Y él quiso matar a David por el celo que tenía, porque David era el que comandaba las batallas y la gente lo alababa. Pero eso no le cayó muy bien al rey Saúl. Ahora vemos una cosa. David está en esa huida por 7 años, anda de cueva en cueva, de montaña en montaña, y en esa ruta él anda solo, ya no tiene amigos, ya no tiene nadie. Y aquellas personas que le gritaban, Saúl mató a 1000 y David a los 10,000, esas voces se han silenciado. Ahora él está en el desierto.
Este es el momento donde su corazón va a ser probado, qué tan firme está su confianza en el Señor. Y en esa huida, su barba le ha crecido, el pelo le ha crecido, su aspecto está deplorable. Y él cruza la frontera para llegar al territorio filisteo en esa escapada. Y en medio de esa huida, él es capturado. Los soldados filisteos lo alcanzan, lo apresan, lo amarran, y de forma que ellos empiezan a decir: tenemos al líder, al hombre valiente de Israel. Tenemos al campeón de nuestros enemigos en nuestra mano. Lo vamos a exhibir, lo vamos a matar. Y lo tienen. Seguramente decía: este es el que mató a uno de mis familiares. El que venció al gigante Goliat. El que nos trajo vergüenza. Y había una situación terrible. Nada era favorable en ese momento para el rey David. En ese momento no era rey. Pero está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Usted puede ver esa situación cuando él cae en manos del rey Abimelech. Y entonces aquellos soldados están emocionados porque van a destruir a este hombre de Dios, a David. David está verdaderamente en gran angustia. Creo que es un momento en el cual él está solo, está en medio de todos sus enemigos y está totalmente en desventaja. Y en medio de eso lo llevan al rey para que ahí pueda tomar esa decisión de matarlo. Sin embargo, algo extraño ocurre. Dios es algo extraordinario también. Qué cosa más impresionante. David se da cuenta que va a morir. David se da cuenta que está en una situación de desesperación. Y así él actúa de una forma que yo estoy convencido que el Espíritu Santo guió a David para esto, para protegerlo. Él se hizo como un loco. Él se hizo como un hombre lunático y empezó a hacer una terrible drama y como que estaba loco y empezó a soltar saliva por su boca y por su barba se caía, y él empezó a hacer una escena terrible, tan terrible que el mismo rey dijo: ¿para qué me traen este loco aquí? Llévenselo de aquí, sáquenlo de aquí. Y a causa de ese drama de locura, David guardó su vida. Dios le protegió la vida a David. Y él es expulsado por causa de que tenían la intención o la idea de que una persona así, los demonios que supuestamente tenían, se les pasaba a la gente. Eso es lo que creían y por eso ellos lo rechazan a David, pero ese rechazo le permitió guardar la vida. David ahora está en huida, está huyendo, ya está solo, ya él va corriendo en la oscuridad, ha logrado escapar. Y en medio de ese momento se detiene seguramente en algún lugar escondido ahí descansando, y el Espíritu Santo plasmó lo que él hizo. Está en el Salmo 34. ¡Qué impresionante! Yo no puedo dejar de leer esto sin impactarme. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos difíciles y hemos caído en la desesperación, en tomar decisiones equivocadas? Personas que en esos momentos no lo han sabido manejar y destruyen su familia, destruyen su vida, destruyen todos sus sueños. Estamos en medio de una pandemia terrible que ha traído mucha muerte, dolor, ansiedad, preocupación. Pero es importante saber actuar confiados en esa palabra que Dios nos dio. Dios es nuestra fuente y nuestro amparo. La prueba está aquí. David hizo algo sobrenatural y tenemos que aprenderlo. Tenemos que extraerlo, tenemos que comer esto y vivirlo. Dice el Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca.
Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. ¡Qué impresionante! Es que no podemos leer esto sin sentir esa presencia de Dios. Dios, en medio de la angustia, aún en el momento culminante de la desesperación, Él va a extender su mano de una forma soberana sobre sus hijos, sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le han honrado. David sabía una cosa: en medio de la desesperación, en medio de aquella turba de locos filisteos que querían matarlo, él sabía una cosa, que ese no era su final. Él sabía que Dios lo había ungido para ser rey. Él sabía que Dios no había terminado con él todavía. Y por esa causa, él empezó a decir: yo voy a alabar al Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa las pandemias, no importa lo que ocurra, no importa si el gobierno hace o no hace, no importa si la economía se rompe o no, yo lo voy a alabar al Señor en todo tiempo, lo alabaré. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuál es el misterio aquí? El misterio es que cuando tú pones tu mirada en el Señor, en el autor y el consumador de la fe, te vas a encontrar con la dulzura de su presencia. Tu mente será saturada de esa presencia, porque la alabanza atrae su presencia. Y cuando esa presencia viene, tú tienes paz y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso no todos lo hacen. Es más fácil enojarse, es más fácil echar la culpa, es más fácil actuar de una manera irracional, pero lo más difícil es alabar al Señor en medio de la crisis. Alabar al Señor en la iglesia, eso es fácil. Eso es fácil. Se ponen a cantarlo aquellos que tienen ese don del canto, tocan el piano, empiezan a dar un par de gritos y ellos nos animan. Vamos, grítele fuerte, vamos, denle un aplauso a Jesús. Y todos lo hacemos, ¿verdad? Y nos hace sentir bien. Pero cuando estás en el desierto, esa es otra cosa. Cuando estás solo, cuando hay desesperación, cuando hay angustia y hay temor, la manera que Dios ha establecido es alabarlo. Esta es la manera, alábalo. En todo tiempo, su alabanza esté de continuo en tu boca y verás cómo Dios se va a glorificar. Oremos al Señor. Siempre terminamos con una oración y nos unimos en oración por tantas necesidades que hay. Amante Dios, Señor y Padre que estás en los cielos, no podemos dejar de leer esta escritura sin sentir nuestro corazón quebrantarse, Señor. Darnos cuenta, Padre, que en medio de estas circunstancias difíciles, miles de personas están sufriendo, personas que han perdido su trabajo, personas que están en enfermedad, personas, Señor, que están en la soledad, en la desesperación, en el temor. Pero Dios amado, te pedimos, Señor, que puedas traer, Señor, ese mismo espíritu sobre el rey David, sobre lo que pueda venir en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos alabarte en medio de la crisis, aún en la cueva, poderte adorar, Señor. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos y oramos, Padre, para que tu preciosa paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esperamos que podamos continuar con estos videos y que de alguna manera podamos adorar al Señor juntos. Que Dios te guarde y hasta la próxima.